Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega que nos permitirá conocer la situación agrícola que vive actualmente nuestro país. ¿Cómo está el campo cuando nos hemos centrado más en otro tipo de acontecimientos a nivel de la nación, pero no debemos descuidar ese sector que es básico para el desarrollo de la nación, para la alimentación en todas sus manifestaciones? Nuestros invitados de hoy, el ingeniero Guillermo Cerritos, ex director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, y don Dulio Medina, presidente de la organización Prograno. ¿Cómo está actualmente la proyección de cosecha? Vamos a empezar a hablar de granos básicos. Don Dulio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un saludo a los televidentes y a ustedes acá que por sus medios pues logramos llegar a lo que es la voz del productor, y al mismo tiempo pues el consumidor sabe cómo está la tónica de si va a haber oferta nacional, no va a haber crisis o no va a haber crisis, pero hemos mejorado paulatinamente en el tema de que Nicaragua nos está acompañando con la cosecha nacional. Déjeme decirle de que es penoso cómo nosotros vamos descendiendo en lo que es la oferta nacional de frijol y al mismo tiempo de maíz. Apenas en lógica comercial, en maíz llevamos 18.000 manzanas georreferenciadas, que el año pasado por este tiempo teníamos más de casi 30.000 manzanas, pero de lógica comercial, ¿va? Pero eso le da la referencia de que va por ese mismo ritmo, la lógica de mercado informal, la subsistencia, y de repente con el ingeniero hemos hecho muchas proyecciones y me ha acompañado con varias ideas el ingeniero Cerritos, y yo creo que hemos coincidido. Y desafortunadamente cuando al gobierno le toca dar expresiones de cómo está el campo, de que cómo lo están atendiendo, ellos reflejan una tónica bastante esperanzadora, y más sin embargo que tienen bien atendido el campo, que tienen bien atendido al consumidor, al productor. Y cuando nosotros estamos en la realidad y la estamos viviendo, pues estamos, podemos decir, cada vez más abandonados, más fracasados. El tema clima, tema tratado de libre comercio, tema acceso a los insumos, altos costos. Entonces yo creo que si eso no lo hemos revisado, ¿cómo podemos decir de que tenemos bien al sector productivo? ¿Y cuáles son dentro de las áreas que les compete a ustedes de estar encima del productor, que más dificultades ahora mismo están enfrentando? Yo, para mí, los desafíos que estamos enfrentando cruelmente es el cambio climático. Cambio climático y acompañado ahí de Tratado de Libre Comercio. Imagínense que el año pasado, por el mes de julio, el 2023, la gente estaba vendiendo el maíz a 1.200, a 1.100 la carga, a 600 el quintal, a 500 el quintal. Y este año pues mucha gente quedaron con maíz porque no lo pudieron comercializar, porque nos inundaron de maíz importado, maíz amarillo, lleno de aflatoxina, maíz S3, S2, que no son aptos para consumo humano. Una empresa tuvo en el Lima 8.000 toneladas de maíz que no las pudo comercializar, y eso lo vendieron al final y vino a impactar al consumidor final. Si usted puede ver, cuando consume tortillas de maíz amarillo, ya no son maíz, sino como tortillas café. Tal vez ha mirado usted que esas son tortillas ya que no son aptas ya para consumo humano, pero se lo han metido al consumidor. ¿Y qué riesgo hay de que nos estén dando este tipo de alimento a los hondureños? 100%, porque aquí nadie regula eso. Aquí nadie dice los importadores de maíz amarillo están trayendo maíz categoría A, apto para el consumo humano. Nadie regula eso. El maíz lo importan los alimentos balanceados. Uno va para maíz en grano para abastecer a la población, y otro va para lo que es abastecer la agroindustria de balanceado. Entonces esto no lo regula nadie. Si
como ese corredor desde acá de La Paz hasta pegar a Occidente ahora está inundado de maíz amarillo, que era un posible mercado informal para los productores de Olancho, del mismo Lloro, del Paraíso. Ahora ahí más bien está la facilidad de ir a tener maíz amarillo para molerlo y abastecer las granjas de los productores que procesan leche o carne, cosas así. Mira qué difícil está esta situación del tema del Tratado de Libre Comercio, cómo nos ganó el mandado. Esperamos de que el gobierno, estamos en pláticas de hace ya como unos 6, 8 meses, de una salvaguarda para controlar ese tema de la masiva importación de maíz amarillo. Tenemos otro desafío, siendo que no sé si el ingeniero ya lo sabe, en el mes de junio se ingresaban al país 40,000 toneladas de harina procesada de El Salvador, porque ahora el origen se lo da la molienda, antes se lo daba la tierra. Pero cuando El Salvador se dio cuenta de eso, de que era negocio importar y no cobrarle arancel a los industriales y que lo procesaran y que lo exportaran para los diferentes mercados de Centroamérica, entonces luchó por quitarle el origen que lo daba la tierra. Ahora el origen se lo da la molienda. Entonces antes era, si se lo daba la tierra, tenía que ser un maíz producido en El Salvador y procesado en El Salvador y ofertarlo a los mercados centroamericanos. Ahora ellos nos ganaron el mandado con que la molienda le da el origen y ya lo pueden ofertar a los diferentes mercados de Centroamérica. Siempre listos. Siempre listos. Y en este otro mes, de este siguiente mes de agosto, ingresaron 10,000 toneladas más. O sea que ya las industrias que comercializaban y abastecían el mercado desde el sur, hoy ya no, hay todo inundado de harina de El Salvador. Entonces, eso nos está ganando el mandado siempre a los productores y el productor cada día más se va hundiendo. ¿Quién lo está revisando eso? ¿Quién lo está frenando eso? Nosotros hemos hecho propuestas cómo lo hagan, pero ahí se pasan la chivuela unos con otros y al final... Industria y Comercio, Dulio, ¿qué pasa con ellos? Porque ese ente se supone regulador. Últimamente hemos tenido 4 reuniones y quedamos más de lo mismo siendo. Con desarrollo económico, con SENASA, con la SAC, que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y al final dan unos reportes que todavía no terminan de aterrizar. ¿Sabe qué hizo Costa Rica en el 2016? Costa Rica le puso una salvaguarda allí y puso 4 oficinas más. O sea, una industria de Honduras estaba queriendo ingresar a Costa Rica con harina, y cuando los productores costarricenses reclamaron a Costa Rica que le estaban inundando el país de harina de maíz, entonces vino Costa Rica, había una oficina en la frontera, le puso 4 oficinas más, esto se dilataba 8 días más, entonces ya para el industrial, no fue un mercado, ya no fue un mercado satisfactorio o bondadoso para el exportador hondureño. Entonces es mejor, son barreras así que son aceptables, son válidas. Y aquí en Honduras no hay nada de eso. No, aquí más bien las quitaron, creo. Es aduana sin aguja. Aguja sin aguja. Entonces, nosotros le pusimos ese ejemplo, porque está fracasando la industria de Honduras y está fracasando el productor. ¿Sabe qué nos pasó ahorita? El mes anterior que cerramos el precio del convenio, lo cerramos al mismo precio y nada hubiera sido eso, sino que nos bajaron el contingente de compra, que otros años siempre aumentaban la compra, 50, 100,000 quintales, y eso pues nos permitía meter nuevos productores. Hoy nos reducieron de 1.600.000 quintales a 1.275.000 quintales el contingente de compra nacional de la industria de harina, porque están inundando El Salvador, está esa competencia y ya viene mucho más barata, y esto más. Todavía SENASA no puede decir, o a quien corresponda, qué tipo de harina nos está ingresando al país. Entonces... o sea, no hay una revisión sanitaria puntual que nos diga que ese producto tiene todas las condiciones para ser alimento humano. Penosamente todavía no tenemos la respuesta. Y yo le voy a saber decir una cosa. Yo le pido al pueblo hondureño, yo sé que este programa es muy buen visto y muchos consumidores lo están mirando, de que tengan cuidado para consumir tortilla de maíz amarillo. No la consuman. Esos maíces son categoría S2, S3, llenos de aflatoxina. Eso de categoría S1, S2, ¿qué significa? Para uso animal. Para consumo animal. Consumo animal. Sí. Perfecto, permítame, porque el ingeniero Guillermo Cerrito, yo le debo destacar eso. Es un profesional con cuadros estadísticos, con números,
para que nos ilustre cómo enfrentar esto que ya es una alarma que han encendido los productores, porque hace algunos días nos decían, y me llamó la atención, hay maíz y hay frijol en el territorio hondureño que estamos tocando la puerta más bien para exportarlo, pero al conocer ya la realidad de por qué están con sobrantes, es más bien de generar todas las alertas del caso, reiteramos, porque quizás lo que estamos consumiendo no es lo mejor. Ingeniero, buenas noches y gracias por estar. Gracias, Rosendo, es un verdadero privilegio que usted nos invite a su programa y estoy totalmente de acuerdo con todo lo expuesto por Dulio. Lo felicito, Dulio. Creo que ha hecho un resumen magistral de 4 factores que afectan el desempeño de la producción en el país y quisiera como resumirlos, porque faltó uno, y es los precios internacionales. Honduras no tiene la capacidad de influir en los precios internacionales. Y como Dulio lo mencionó, seguimos siendo afectados en nuestro desempeño por el cambio climático, seguimos siendo afectados por la desgravación arancelaria, que prácticamente al 2024, licenciado Rosendo, maíz, amarillo, arroz, carne bovina, carne de cerdo, carne de ave incluso, algunas partes, y los lácteos están en desgravación cero. Entonces, toda esta situación nos va a afectar el desempeño de la producción en el país. El otro tema importante que Dulio mencionó es el tema de que, por ejemplo, Guatemala y El Salvador sí posee, licenciado Rosendo, un reglamento para que nuestras harinas puedan ingresar allá, pero no al contrario. Entonces, lo que ha estado pidiendo el sector productor y el sector agroindustrial, que merece que se le dé esa protección, y no entendemos por qué razón, porque con Dulio estuvimos en varias reuniones y presentamos toda la documentación para que por lo menos se copiara el reglamento de Guatemala y se aplicara una reciprocidad al tema de harinas. Así que cada país impone sus esquemas de protección y esos esquemas de protección son diferentes por país, y lo que explicó Dulio en Costa Rica son aquel tipo de barreras que Honduras no está poniendo. Así que quisiera yo hacer ese resumen y si es posible pudiéramos ver un cuadro, porque como usted bien dijo, licenciado Rosendo, hay un contraste entre lo que reporta el Banco Central en la producción y lo que realmente estamos viendo de comportamiento en las importaciones. Y aquí está un reflejo de cómo fue el movimiento de productos esenciales en los últimos 4 años para el consumo de nuestra población en los últimos 4 años. En los 4 años. Si usted ve la columna del 2020, el país estaba produciendo, todavía cuando no teníamos desgravación cero, en arroz, Dulio, 1.447.000 quintales. Mantengamos esa cifra en mente. Al 2023 ya, enfrentando la desgravación, eso se vino prácticamente a la mitad, 769.000 quintales. ¿Cuántos empleos perdimos ahí? ¿Cuánta gente dejó de producir? La tierra que se siembra para arroz no se maneja ni se prepara igual que para maíz, ¿verdad? Porque se fanguea. Es tierra que también son tierras que realmente... Hoy podemos hablar en ese renglón y me gustaría aquí que también intervenga Dulio, porque es un hombre que cosecha, que siembra. ¿En qué situación están? Prácticamente ante esa situación estamos consumiendo casi el 90% del arroz que consumimos los hondureños importado. Viene de afuera. Viene de afuera. Y prácticamente un 10% se produce localmente. Entonces esa situación es grave, ¿verdad? Por eso es que hablaba Dulio del tema del cómo afecta el desempeño de la desgravación arancelaria. Aquí lo podemos ver. Aquí está en blanco y negro. Ahora, si nos vamos en el caso de frijol, curiosamente, Rosendo, los 3 años anteriores, 2020, 2021, 2022, osciló en 2.8 millones. Y asombrosamente, el año pasado se reportan 3.3. ¿Sabe qué implica eso? Y Dulio se ríe, y yo sé por qué. Implica un aumento de 500.000 quintales o más. Pero curiosamente, cuando auscultamos las cifras de Banco Central con respecto a la importación de frijol, más bien el año pasado fue un año récord de importación de frijol de Nicaragua. Trajimos 560.000 quintales. Registrados por Banco Central con aduana. Y este es un buen punto, registrado. Entonces, y por aduana, no por SENASA. No, porque, perdón, ingeniero, es que cuando Dulio inmediatamente interviene y dice registrado, es que ya sabemos qué pasa
en los puntos fronterizos de Nicaragua claro. para Honduras. Eso es difícil contabilizarlo. Quizás puede ser el doble. Entonces, licenciado Sí, García. podría ser, porque ahorita lo voy a interrumpir por dos cositas. Vamos a regresar un poquito al arroz. El arroz, dice la presidenta, vamos a apostar a abastecer a los productores con financiamiento para mejorar la producción de arroz. ¿Sabe qué está pasando? Ayer me estaban dando el reporte de unos productores de Colón que están ahorita lanzando la siembra en el sector de Colón, que le reducieron el monto con un productor siendo categoría A. Entonces, ¿qué quiere decir? A mí lo único que me lleva a pensar que es que Banadesa no tiene suficientes fondos para atenderlo y les va a dar un poquito a cada quien. Sí. Eso es lo único que puede pasar. En el tema de frijol, los puntos que nos miran, hasta usted pueda por su zona, por Alauca, Las Limas, todo eso ahí, son corredores de importación de frijol, allá por la zona de Cifuentes, El Guineo, todo eso hay. Solo una persona, en 2 meses trajo 36 camionadas. Solo una persona. Oiga bien. Entonces no es una realidad que es que mejoramos en sembrar frijol, sino que estos registros hacia la alza, que si fueran nuestros son positivos, a quien hay que aplaudírselos entonces es a Nicaragua. A Nicaragua. ¿Sabe cómo está el frijol? Ayer a $49 estaba el quintal de frijol. Ahí anda, 45, $50. Ajá. Es mucho más barato. ¿Qué pasa? ¿Y cuánto les cuesta a ustedes? La costo de producción. El costo de producción. De un quintal de frijol, por ahí. De un quintal. Anda por ahí. Es competitivo. Pero si lo tienen seguro allá, ¿para qué esforzarse y perder esa fuerza? Hay otro fenómeno. Hay otro fenómeno que si el frijol en Nicaragua está muy por encima de ahí, entonces el mercado con rapidez se sube. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos suficiente oferta. Sigamos con el análisis, ingeniero, con el tema de los frijoles que nos llama la atención. Yo les planteaba eso sin tener un conocimiento claro, que ustedes sí lo tienen. Que aquí nos decían, tenemos frijol para exportar a quien desee, pero es un frijol más de Nicaragua. Y yo le quiero decir una cosa, licenciado, tengo pena y me quiero disculpar con un medio de comunicación porque yo felicité que la política pública entonces había tenido éxito, pero no me quedé con el dato que SAC reportó. Investigó. No, me fui al Banco Central y tuve una reunión con el presidente del banco. Y les quiero saber las importaciones, pero de fuente de ustedes, no de lo que yo entro a la plataforma. ¿Con Rebeca Santos conversó? No, con el gerente. Con el gerente y con el equipo de estadística. Le pedí que nos hiciera el favor. Y él me facilitó las cifras, porque estas cifras son públicas. Entonces, si usted le resta a esos 3 Volvamos al cuadro, por favor, producción, al cuadro de la producción ahí. Perfecto. Si usted le resta, licenciado García, si usted le resta a frijol, que dice ahí 3.3, le resta 560,000, vuelve a quedar en los mismos 2.8. O sea, ¿qué necesidad tenemos realmente de inflar una cifra? O sea, porque esta cifra no es georreferenciada. Esto es una estimación. Y yo sinceramente les digo, hay que rectificar este número. Este número no contrasta entre producción e importaciones. En el caso... Hay otro tema que también lo vamos a coincidir con usted, ingeniero. Es el otro tema de que el que entra sin registro por las aduanas es un universo y ese viene a acompañar la producción nacional, porque como entra sin registro, viene a representar como producción nacional, no viene a representar como frijol importado. Entonces lo endosan como producción nacional y allí se pone más robusta la producción. No, claro, usted no diferencia. Al momento de comprar en la plaza, usted no diferencia. El único que aparta la diferencia. Y como usted lo mencionó, Tulio, como usted lo mencionó, yo vengo viendo el comportamiento de frijol desde que entré a Dicta. Desde 2018 yo vengo viendo cifras, y nosotros nunca habíamos superado los 330,000 quintales al año. Y el año pasado ya llevábamos 560,000, 90% de Nicaragua. Este año, Rosendo, a junio llevábamos 340,000. Entonces, ¿dónde está realmente esa producción o ese superávit de frijol? No lo puedo entender, o sea, no contrasta la cifra. Vamos a ir a una pausa. Están con nosotros hombres del campo, productores nacionales y analistas del sector agrícola, don Dulio Davino y el ingeniero Guillermo Cerritos, aquí en el banquillo. Pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. ¿Cómo entonces buscar controles adecuados
para dar la realidad y no vivir bajo un engaño. Es que vea, no es malo importar. Yo creo que afortunadamente tenemos un país vecino como Nicaragua que tiene un costo de mano de obra, y ojalá tuviéramos tiempo para comparar algún tema, ese tema del costo de la mano de obra. Entonces nos venden frijol a precios muy competitivos y puede entonces complementar la producción nacional. Ahí sí son campeones los nicaragüenses sembrando frijol. Licenciado García, de boca del ministro de Agricultura, cuando yo tuve una oportunidad de reunirme con él, me dijo: nosotros exportamos $100 millones en frijol a diferentes países, incluido Honduras. Entonces, y el frijol, ustedes que conocen, es el mismo frijol que certificado, un frijol de calidad. Sí, el mismo frijol. Más bien ellos a nosotros nos llevaron réplica, el frijol rosado, paraísito que le decimos nosotros, sí, y ellos lo mejoraron. Ellos antes solo cosechaban frijol corriente, revuelto, sí, rosado, tinto que le decimos nosotros, el mismo negro, ahí venía una sola mezcla ahí, pero cuando ellos sintieron de que ya apostaban por las exportaciones y que podía ser una oportunidad, ellos se fueron mejorando y ahí está el grado que nos ganaron el mandado. Julio, el mercado de El Salvador, ellos abastecen el mercado de El Salvador con frijol, y el de Honduras cuando Honduras no llena el requerimiento. Entonces, muy honestamente, esta cifra, porque los datos del Banco Central son públicos, pero el Banco Central no es el que fabrica los datos, él solo recoge los datos de las pólizas de importación de aduanas, él hace un mecanismo de consolidación de esa información. Entonces, en ese sentido, me parece que no están contrastando. Me gustaría que viéramos el cuadro de las importaciones de maíz blanco para que vean. Solo déjeme terminar con esto de los frijoles, porque me llama la atención. ¿Y cuál debe ser el papel entonces de las autoridades? Porque es un producto que se requiere, no lo podemos negar, pero vivir bajo las realidades nos permitiría que como país productor, porque las tierras las tenemos. Bueno, y perdón que insista en los números, porque yo no puedo ver la vida a través de otra manera que sean los números. Si producimos 3.3 millones, importamos medio millón, deberíamos tener 3.8 millones. Debería estar saturado el mercado de frijol. Y eso incluso puede hacer que los precios bajen. Le pregunto a usted como consumidor, ¿han bajado los precios? Los precios siguen igual. Es un efecto lógico que si usted tiene sobreoferta, los precios se deprimen. Sí, correcto. Y no ha habido tal depresión. Entonces, definitivamente, esa cifra de frijol, yo, con todo respeto, haría un llamado de atención, que revisen, que hagan mejores estimaciones de campo. Uno puede pecar en un escritorio de calcular números, porque repartió tantos bonos, porque repartió tanta semilla, porque supuestamente se sembró tanto en tal lugar, pero cuando uno ve las importaciones y no contrasta y han aumentado, algo está pasando. Mire que con el ingeniero Cerrito nosotros hace aproximadamente 5 o 6 años por ahí, apostábamos porque entraron la Casa Comercial a Honduras a ofertarnos productos químicos agrícolas y no pudo registrarse a casa porque este mercado de las casas comerciales está monopolizado en este país y desafortunadamente no hemos podido ganar esa lucha. Yo les aseguro decir que si nosotros implementamos, como estábamos en nuestra Cámara con Cerritos, que aquí tiene que tomarse en cuenta el Congreso, para implementar una ley de libre mercado en el tema de los insumos agrícolas, que sea recíproco. Entraron productos a Nicaragua, entraron productos a Honduras, así como somos libre mercado con la canasta básica. Eso tiene que ir mejorando los precios de cómo producir. En este caso, el sacrificado sería la casa comercial nuestra, porque las casas comerciales de Honduras tienen secuestrado las importaciones por el tema portuario, donde ellos tienen ya concesionados por 30 años más. Entonces, ¿cómo va a venir el gobierno a decir voy a importar insumos agrícolas para que los productores tengan acceso a productos baratos y pues se pueda aumentar la producción? Es una mentira que está diciendo el gobierno, a excepción de que lo den por esa vía, de que le apliquen libre mercado a lo que es los insumos agrícolas a nivel de los países de la región centroamericana. Y con el tema del maíz, que me quería hacer una referencia, ingeniero, por favor. Si podemos ver el cuadro, también este año 2023, porque estamos todavía en curso el 2024, se reportó una cifra récord. Es decir, se produjo teóricamente más de 15 millones de quintales. Pero lo que no podemos comprender, los que somos analistas de las estadísticas, es cómo fue que aumentó entonces el volumen de maíz blanco
de 147.500 toneladas a 178.600, a casi 4 millones de quintales de maíz blanco, cuando normalmente nunca habíamos llegado a esos niveles. Entonces, como dice Dulio, o entró el maíz blanco y no se pudo comprar el maíz producido localmente, y aquí es donde yo creo que hay que trabajar y estudiar bastante la información, los datos, para poder tomar decisiones a tiempo y no afectar que en un año que se entusiasma el productor a producir, que coincide con un buen invierno, etcétera, que se entregan bonos, etcétera. Entonces, si usted ya autorizó, usted autorizó. Sí. Y ese maíz que lo importó el importador, él tiene el derecho porque lo hizo legalmente. Pero definitivamente al productor nadie lo protege en tema comercial. El tema comercial es una de las principales debilidades que tiene nuestro sistema comercial económico, porque él produce, pero él no tiene garantía de que va a tener ese precio. Entonces, cuando les presento este cuadro de las importaciones, llama mucho la atención que más bien disminuyó arroz, pero sí aumentó maíz blanco. En el caso de maíz amarillo y soya somos 100% dependientes, Rosendo. Y si usted puede ver, si suma, prácticamente para que el país tenga esas 4 materias primas y esos commodities, necesitamos alrededor de más de 500 millones de dólares. Quiere decir que esos son divisas que tiene que tener también el importador para poder proveer esos alimentos. Ahora, esto nos obliga como Estado, y aquí es un papel clave de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a un replanteamiento como país en cuanto a la producción. Perdone que lo interrumpa. Se lanzó con bombos y platillos que se iba a sembrar soya en el país. Yo fui uno de los que les dije, sinceramente, no es posible. O sea, desde el punto de vista de competitividad, sí se puede sembrar soya, pero mientras... Tenemos los sí, hay condiciones, pero ¿quién va a hacer la inversión de la planta para procesar la soya? Si usted la soya no la somete a un proceso de calor donde separa el aceite y deja la harina, usted no está haciendo nada produciendo soya. O sea, requiere una inversión altísima. Entonces, no podemos lanzar con bombos y platillos que vamos a producir soya porque vamos a sustituir importaciones si realmente no están las inversiones para hacer una planta. Y cosas como esta, yo creo que debiéramos ser un poco más cautelosos, ¿verdad? Porque indirectamente la soya viene subsidiada de Estados Unidos. Yo no estoy en contra de que siembre soya, pero cuando lancemos un proyecto, lancémoslo integralmente. Es decir, se va a sembrar, se va a poner la planta de procesamiento y además se le va a garantizar un precio al productor. Y se va a sustituir un nivel de importación. Ahí solo soya son casi 9 millones de quintales. No necesitamos producir los 9 millones, posiblemente que produciéramos 1 millón, 2 millones. Y esto permitiría que los suelos, especialmente los productores de lógica comercial, los pudieran rotar con soya. Porque ellos hoy siembran maíz y después ¿qué siembran, Dulce? Soya. Sí, pero ahorita actualmente ¿qué siembran? Después frijol, del maíz. Frijol. Sí, pero en cantidades más pequeñas. Sí, ¿verdad? Claro. La soya se puede mecanizar totalmente, pero hay que industrializarla. Y planteando esto que consultaba anteriormente, ¿qué replanteamiento debe venir? Porque aquí nos están trasladando para el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, un presupuesto donde hace mucho énfasis en volver los ojos al campo, en asignar fondos para programas de compensación social, donde ve el famoso bono. Sí, mire, licenciado, también números, ¿verdad? Yo no me refiero a otra cosa que no sean números. El presupuesto aprobado es de 430.907 millones, ¿correcto? Ok, ese es el presupuesto de toda la nación. El presupuesto aprobado de la SAC es de 7.276. 1.7% del presupuesto va a ir a la Secretaría de Agricultura. ¿Y cuánto es el destino para inversión en el campo? Porque hay que decir que desde el fondo mucho lo consume la misma burocracia. Espérese, si usted empieza a desgranar la mazorca, como decimos popularmente, de esos 7 millones, 20% va al bono, 28% va a proyectos, 50% va a Banadesa y solamente el 3% le queda para operación y administración a la SAC. Es decir, que a la SAC, de esos 7.000 millones, lo que logra ver son 205 millones. Si no, entra al portal de la página de SAC y ahí está, ahí dice. O sea, ¿cómo va a operar una Secretaría de Agricultura con 200 millones? Dicta con 106 millones, SENASA con 222 millones. Y es la referencia de cómo va a ser el comportamiento. Si suma todo eso, no llega ni al 2% del presupuesto de la nación.
¿Cómo es posible que nosotros no podemos ni siquiera enfocar un presupuesto como una herramienta de desarrollo? Decir, bueno, este país va a invertir el 5% del presupuesto en el campo, en el agro. No es posible. Y por eso es que la banca solo invierte entre un 5 o un 7% de todos sus préstamos de su cartera nacional. Y mire, Rosendo, aquí tenemos casi 9.000 millones de remesas. ¿Sabe cuánto se usa en consumo de esa remesa? 90%. 9% va a capital. ¿Por qué no hemos orientado que esas remesas sean la fuente de capital del campo? Estamos perdiendo una gran oportunidad del sacrificio que están haciendo nuestros migrantes, que en su mayoría vienen del área rural, para construcción, para compra de terreno, para compra de vivienda, para compra de televisores. No es que estoy contra de la empresa privada, porque no quiero que me malinterprete, pero casi nada, prácticamente nada va a producción de alimentos. Y aquí hay un elemento que lo hemos visto en varias zonas productivas de la zona oriental del país, que es uno de los valles referentes en producción. Creo que está el Paraíso, Olancho y Oro. Sí, el Altiplano, Valle Jamastrán. Muchas de esas zonas ahora están haciendo proyectos habitacionales. Se están urbanizando. Sí, se está urbanizando y nos estamos quedando sin las zonas fértiles. Así es. Con la misma línea de pensamiento, Dulio. ¿Cómo le decía con la misma línea de pensamiento que le consultaba a Guillermo? ¿Cómo recomponer esto? ¿Hay forma? Claro que hay forma. Sí, hay forma, pero primero es voluntad política. Así es. Y después de eso, pues van a llamar a las personas que manejamos el tema, pues. Y a mí nunca me han llamado ni tan siquiera para ver cómo está el Valle Jamastrán o qué pienso. Y qué bueno que toque este tema, porque estamos en política. Excelente punto. Advierten algunos de los aspirantes visión para mejorar el campo, porque aquí con el papel y el micrófono en mano desarrollamos. Correcto. Hablando de los políticos, va. Lic, ¿cómo es posible que somos el país centroamericano donde la contribución del sector agroalimentario es la más alta en Centroamérica del PIB? Nosotros aportamos al PIB 12% y recibimos menos del 2% del presupuesto nacional. No tiene relación, no tiene sentido alguno que el campo produzca más de 102.000 millones y reciba 7.200 millones. Es decir, recibimos como un 6-7% de ese PIB, de ese universo que lo produce todos estos rubros del campo. Entonces, definitivamente, y si hablamos de actividad, de población económicamente activa, antes, Rosendo, antes éramos 1/3 de los empleos, hoy somos 1/4 parte. Quiere decir que si antes el campo generaba 1.2 millones de empleos, hoy, según el INE, solo genera 848.000 empleos de las 3.6 millones de personas económicamente activas. ¿Qué quiere decir? Que el campo se está deprimiendo, que el campo se está quedando solo, que se nos está envejeciendo la gente. Sí. Dulio, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Los agricultores son muchachos o son señores bien adultos? Mire, yo el agricultor más joven lo puedo tener los promedios de 40 a 45 años. El otro día me llegaron allá a la finca donde estoy yo, 2 jóvenes que quieren sembrar sandía, que quieren sembrar maíz. Yo los felicité. Sí, hombre, eran como héroes. De 22, 23 años. Pero el joven hoy por hoy lo que piensa, migrar, la policía, si tiene su cartoncito, y paré de contar. Y el que quedó, del que se fue migrando y llegó a Estados Unidos, el que se quedó está en la casa pero no produciendo. Entonces está con una mano el teléfono y con otra mano el control. Eso también es un fracaso para este país. Fíjese que hay situaciones de que ha mejorado la calidad de comida de la zona rural, ha mejorado, hay que ser honesto. Pero en los desarrollos estamos aplazados. Si usted va a ver los valles, nadie va a apostar por los valles, ningún gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos no convocan personas claves de que manejamos el sistema en los conocimientos para desarrollar el sistema agrícola, sino que se reúnen unos cuantos ahí, hacen una proyección. Yo me da pena que digan que van a convertir a Honduras en el granero de Centroamérica y en vez de crecer, ni tan siquiera estamos sosteniendo la piedra, estamos bajando. Cada año bajamos más. Pero el mensaje que se ha trasladado es ese, que vamos por buen camino, y lo que nos han expuesto hoy es que tenemos dificultad en 2 alimentos que creo que están
en el 98% de los hogares del país, sin distinción de clase. El que tiene recursos y el que no tiene también añora tener frijoles y maíz en casa. Es correcto. Pero esto está tan difícil que mire, ve, nosotros, el ingeniero Cerrito sabe, tenemos ya 5 años de estar luchando con una plaga que se llama tripe en el frijol. Y ya el frijol lo tenemos que enfrentar y cultivarlo como una hortaliza, no como grano básico. Es complicado la Entonces, esto se nos está yendo por las manos. Pero usted, yo me sorprende que ahorita andan ahí argumentando y con bongos ahí, con un montón de cuestiones, lo del gusano barrenador. Pero, ¿quién ha dicho en algún programa de televisión o radial que hay que enfrentar este tema del ataque del tric de ácaros para la producción de frijol y levantar programas positivos para que el productor pueda hacer actos sostenibles, así como éramos antes del 2018? Antes del 2018, y usted revisa la gráfica de FIMPA, nosotros producíamos y el consumidor compraba a 14, 16, lo más 17 lempiras la libra de frijol. Del 2018 para acá, usted revisa la gráfica de FIMPA en las oficinas de Aguilasaca, ahí tienen una oficina que le va a revisar la gráfica, que el frijol es el producto, uno de los más costosos de la canasta básica. Entonces ya no es accesible para el consumidor final. Este producto ya se vino como consumir el frijol ahora es un lujo. Sí. Porque ya anda entre 20, 22, 25 y ahí anda pegando arriba. Sí. No está en los productos accesibles de los precios bajos de la canasta básica. No. ¿Por qué razón? Porque ha migrado muchos productores de unidades productivas, pues que es muy costoso producir. Muy bien. Dulio Medina y Guillermo Cerritos están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa. Vamos a hablar de otros productos porque apenas nos quedamos con lo esencial, pero nos quedan muchos más. Sí. Cómo estamos con el banano que llega de Guatemala, cómo fortalecer las fincas productoras para que Honduras produzca y venda las hortalizas. Y este elemento que me tocó también lo vamos a abordar, el gusano barrenador, que nos hablaron tanto de esta peste y ya llegó a Honduras. Hay varios casos ya, después de la pausa. Seguimos al banquillo, don Dulio Medina y el ingeniero Guillermo Cerritos. Hay que volver los ojos al campo, nos dijo en plena pandemia el Banco Mundial. Sí. Pero aquí y en muchos otros países no hicimos casos. El extremo es que productos que antes Honduras se dio el lujo hasta de botarlo, que es hasta pecado, decimos nosotros allá en el interior, pero se desperdiciaba, se regalaba y hasta se botaba el mínimo o el guineo, como le queramos llamar. Sí. Hoy lo traemos de Guatemala. Sumamos a eso muchos otros productos que son los que llenan los anaqueles de los supermercados y las tarimas en muchos mercados. ¿Qué está pasando? ¿Cómo revertir estas cifras? Insisto, teniendo tierras de primer nivel en el país, ingeniero Cerrito. Mire, yo creo que un gran problema que estamos teniendo es que tenemos una visión muy local, Honduras, y ni siquiera ampliamos esa visión intrarregionalmente. ¿Qué pasa con banano en Guatemala? Ellos crecieron en la exportación, igual que Costa Rica, ¿verdad? Tienen más competitividad que nosotros, tienen entonces excedentes de producción que no califican para la exportación y curiosamente la población de Guatemala no consume guineo. No está en su costumbre. Entonces, para ellos cualquier recuperación de capital de ese guineo de desecho, de pirracha que llamamos, traído a Honduras, es imposible competir. Por otro lado, cosa que yo no había analizado, pero cuando uno escucha a otros que son más sabios, me hicieron ver que también mucho del banano que nosotros consumimos no necesariamente es ese también, sino que es el banano que sale de las fincas de café, o el banano criollo que nosotros producimos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay una diferenciación entre estos dos tipos de bananos. Pero sí hay que reconocer que tanto que en banano de Guatemala como de plátano de Nicaragua, nosotros hemos ido perdiendo un espacio. Es decir, Honduras debería buscar siempre su espacio en la agroexportación de banano. Debería aumentar las áreas de producción de banano, pero volvemos a lo mismo. Hace poco conocí a un inversionista y me dijo, ¿sabes por qué no invierto en Honduras? ¿Por qué? Le dije. Porque en 4 años no se sabe qué va a pasar, menos en 8, me dice. Entonces no hay una estabilidad política, no hay una seguridad en las inversiones como para que la gente pueda venirse a producir
más banano para producción. Ahora, Guatemala se va a arriesgar, Guatemala va a empezar a comprar tierras en Honduras para producir banano. Posiblemente vamos a tener excedente local producido por compañías bananeras. Pero tú tienes razón. Yo creo que hay que revisar bien estos intercambios comerciales, estas balanzas comerciales entre los países. Los ministros se sientan en el SICA y en el plano de la CAC, ¿verdad? El Consejo Agropecuario Interamericano, y creo que deberíamos empezar como a diferenciar en qué somos fuertes los hondureños, en qué somos fuertes los nicaragüenses, y empezar en una dinámica comercial de la región que en vez de machucarnos los tobillos, nos ubiquemos y digamos, nosotros vamos a ser competitivos en esto, ¿verdad? Te vamos a exportar a vos, te vamos a comprar a vos, y que las balanzas comerciales pudieran mejorar. Y aquí hay otro elemento de los sistemas productivos que se han implementado. Bueno, vemos el ejemplo de Nicaragua en frijol, Sí. que es a nivel de grupos familiares. Pequeños. Si comparamos Guatemala, es un ejemplo de cómo las comunidades, muchos indígenas, por cierto, Hortalizas. se han ido preparando y nos han ido ganando esa competitividad nosotros. De acuerdo. Es que la entrega del jornalero, para mí es que desapareció en Honduras. Antes un jornalero le entraba a usted a las 6 de la mañana o 5 de la mañana y no importaba salir a las 4 de la tarde. Entonces ya eso, al perder eso, los costos de inversión se incrementaron en todos los rubros. Costo mano de obra. Mire el café, lo que está pasando en el café. Disponibilidad de mano de obra. No hay disponibilidad de mano de ¿Cuánto obra. cobra un trabajador del campo? Mire, ahorita le están llegando a las 6:20 porque se dice que a las 6, pero le llegan a las 6:20. Y ya a las 11 no le pegan un asadonazo más, un machetazo más, un macanazo más, como trabaja con pujaguante, como acá. A las 11 pica, a las 11 ya van para afuera. Y si le quiere pasar ya al siguiente día, le cobran ahí el día, 200 lempiras. Y se van, no vuelven. Y está bien difícil el tema de la mano de obra. Entonces, el productor como tal no se ¿Pero puede cuánto anda forzar. el día? ¿300? No, 200. 200. 200, pero solo le trabajan de 6:20 a 11 de la mañana. 200. Si fuera jornada completa de 8 horas, entonces Fueran podría ser 300. Sí. Ya. Fueran O sea, ahora estamos más orientados en el campo, quienes se han quedado ahí, por una voluntad y hasta por un arraigo de familia. Sí, y me llamó la atención eso, Sí. que decía Dulio, que son ya mayores, que un muchacho joven No le atrae. No le No le ya, atrae. ya no son atractivos para No él. tenemos relevo, Rosendo. No. Y Eso. no queremos ser malos agoreros. No, y hay gente que No se tenemos molesta cuando relevo. se tocan estos temas, pero es una realidad, no estamos Así es. Y produciendo. mire, Sando, y los televidentes me van a dar la razón. Ya esta generación que vamos nosotros, vamos de salida. Las Correcto. generaciones que vienen va a tener que, las autoridades, no sé si de gobierno o no sé qué será, irlos a convencer que siembren granos básicos, que siembren hortalizas. Y mire, los vamos a apoyar con esto y lo otro. Y en este momento nosotros andamos buscando que nos apoyen financieramente, que nos ayuden con algo para poder salir adelante, con propuestas en el Congreso, con propuestas en la SAC, que andamos, pero vamos a llegar a un punto porque ya van a cerrar filas los demás países que nos están abasteciendo. Entonces vamos a tener que sí o sí producir nosotros. Y aquí, perdón, Dulio, y aquí hay otro elemento, que hay que producir sí o sí, y estamos totalmente de acuerdo. El gran problema es que estos países que nos abastecen tienen otros mercados a los cuales su producto llegarán a colocar, y quizás vamos a introducir otro elemento, con una opción mucho mejor para ellos, que van a vender a países con moneda mucho más sólida. Claro. Sí. Aquí estamos enfrentando en los últimos días, y revisemos cómo está ese deslizamiento del empira frente al dólar y frente al mismo euro, que lo sostuvimos por mucho tiempo Así es. sin llegar a esa barrera de los 25. Sí. Pero aquí estamos a la vuelta de la esquina, el empira frente al dólar va a costar 25 por uno y el euro ya está arriba de 30. Sí, trabajamos con seres vivos en agricultura. Las plantas son seres vivos. Los animales son seres vivos. No son máquinas. Y hablando de la plaga que Dulio mencionaba, los entomólogos expertos que hay en Honduras, que hay muy buenos, dicen que puede reducir 50% de la producción. Entonces, supongamos, esta plaga es regional, licenciado García. ¿Nicaragua a quién le va a vender? Al mejor postor. O sea, si a Nicaragua se le cae la producción de frijol, Nicaragua va a vender el frijol al mejor postor.
Es decir, los 550.000 o 500.000 quintales que nos vendieron este último año pasado, posiblemente no los tengan, por un solo tema de plaga, un tema biológico, un tema, y sin mencionar cambio climático, sin mencionar otros aspectos, ¿verdad?, políticos que pueden darse en la región. Entonces yo creo que usted me encantó el tema desde que nos invitó. Volvamos al campo, pongamos los ojos de nuevo en el campo. Es de ahí donde nos alimentamos 3 tiempos. Y el tema de las hortalizas, que este es otro dolor de cabeza que estamos experimentando. Es incomprensible. Vaya aquí nomás, no le quiero hacer posibilidad, el supermercado que está aquí cerca, Supercop. Yo me quedé asustado a la paja que un brócoli importado valía 3 veces más que el brócoli nacional. Los puse así al par y dije, ¿cuál es la diferencia? El empaque. Muchas veces cuando venía del país vecino, decíamos antes era el mismo hondureño porque se lo llevaron y allá fueron hábiles y le dieron el valor agregado. Eso pasó por mucho tiempo con el tomate, que lo iban a traer a la zona del Valle del Paraíso, los salvadoreños, cuando todavía ni soñaban con tener el dólar como moneda su moneda nacional legal en El Salvador, era el colón. Pero siempre llegaron con dólares y nos llevaron esa producción y ese ingenio para ellos en vender los productos enlatados. Sí. Entonces, lo que decía Dulio, y creo que Dulio en un momento le dijo al público, a la sociedad, hay que lanzar un mensaje de concientización a la sociedad, compren lo que nosotros producimos. Porque si nosotros no consumimos lo que nosotros producimos, la gente se viera a Estados Unidos. Pero ojo aquí, Guillermo, Julio, al tema del comportamiento también del consumidor. Sí. Porque nosotros nos malacostumbramos a que vemos de menos, y no sé si ustedes lo han experimentado, el producto hondureño, y cuando observamos ahí en la etiqueta que hay una banderita de otro color que no es la azul y blanco, pues inmediatamente preferimos comprar ese producto. El ejemplo ya lo dijo. No cuestionamos el precio. No lo cuestionamos. Ahí está el ejemplo de la tortilla María. Sí. No, bueno. Y le digo, mire, haga el ejercicio, y yo le invito a las personas que nos están viendo, solo haga el ejercicio. Compare el precio de una hortaliza nacional con el precio de una hortaliza importada y usted va a ver la brecha increíble que... Y aún así venden. Muy bien, Guillermo Cerritos y Dulio Medina aquí en Al Banquillo. Pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, Dulio Medina y Guillermo Cerritos. Ya hay casos de gusano barrenador en el país, tanto que se habló, llegó, y aquí entramos a poner en riesgo un sector que dentro de todo lo difícil que vivimos haya estado. Sí. Los hatos ganaderos. Yo creo que de repente esto no lo podíamos controlar nosotros. Esto tenía que prepararnos, sí. Y yo creo que la campaña tiene que ser, más allá de mediática, utilizar herramientas básicas para poder contrarrestar esto, o también no contrarrestarlo en el momento, sino que enfrentarlo. Sí. Porque una vez que lo enfrentemos, no van a haber tantos desafíos en los ganaderos, pues para decirlo así, porque incluso hasta los seres humanos van a tener problemas con una masiva presencia de esa mosca que es la que provoca el gusano barrenador. Entonces, hablábamos con el ingeniero Cerrito que no solo el gusano barrenador puede ser una emergencia. Tenemos la presencia del trique frijol, que yo le aseguro decir que en el futuro va a ser peor que el gusano barrenador. Entonces, hay cosas que se van a convertir en desafíos en el futuro, igual que muchas pues en el futuro, porque la verdad de las cosas que el campo está demasiado desprotegido, linciado. Mire, esta situación del campo, tenemos que regresarnos el pensamiento, involucrar a los que realmente estamos viviendo el sistema y ver en qué se comprometen para que también juntos hicimos andar esta situación. Ya tenemos el gusano barrenador, tenemos problemas de producción en grano básico, porque lo que se viene en el futuro es algo que ya tenemos que, como decíamos al inicio, motivar gente para que enfrente, y ahorita tenemos gente que todavía lo puede desempeñar ese momento, pero en el gusano barrenador, Chendo, yo no sé qué más conocimientos podemos explorar en este momento, pero ahorita lo que hay que hacer es prepararse y con los equipos que tengamos, ver cómo nos fortalecemos más para que esta situación sea más reducida. Colombia es endémico, tiene gusano barrenador toda la vida. Esa plaga no la erradicaron en Colombia, había una barrera biológica que era la selva del Darién. Pero la migración masiva permitió que la gente ingresara mascotas y posiblemente ahí también pudo haber habido una filtración
de mosca de Colombia. También ganado que el desorden, ilegalmente. el mismo desorden sí. A nivel de nuestros países nos llevó a eso. Y el tema COVID hizo que bajáramos un poco la guardia en la liberación de moscas estériles, que son las que se cruzan con la mosca silvestre, para que la progenie o los que nacen, ¿verdad?, no se dé, no resulte. O sea, el huevo sea infértil. Ahora, la barrera estaba en Panamá. ¿Y qué pasa? Falló la barrera. Esto es lo que nos dice el IC, la importancia del CAC, el Consejo Agropecuario Centroamericano, la importancia del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Tenemos que trabajar como región, tenemos que invertir juntos en problemas que tenemos en común. Y hoy ya tenemos la plaga. ¿Y es complejo erradicarlo, ingeniero? Claro que sí, claro que es complejo, porque si nosotros no liberamos mosca estéril aquí, es difícil, al menos que... Y tenemos los programas, porque yo recuerdo que solo fue a nivel de experimentos. No, porque ya estaba erradicado, ya estaba controlado, no teníamos... O sea, fue más descuido. Sí, bueno, pero como le digo, había factores que favorecieron entrada de ganado ilegal de Colombia, entrada de migración ilegal, entrada de mascotas ilegales, o sea, se rompió la barrera. Y el COVID bajó la guardia porque no se podía salir tal vez a hacer las operaciones en campo como se meritaba. Entonces, todos esos factores yo creo que no es que hubo irresponsabilidad, sino que es que así es la agricultura, es riesgosa. Entonces tenemos que trabajar como región. Quiero darle un dato que Panamá, la comisión de Panamá y Estados Unidos de control del gusano barrenador ha dado que puede reducir la producción de leche en 22% y la producción de carne la puede producir hasta en 1 kilo de peso diario en animales destinados a producción de carne. ¿Cómo deberá reaccionar la institucionalidad y el productor? Campaña masiva de comunicación indicándole a la gente que debe reportar los casos, que debe evitar que los animales no se curen las heridas, no se traten oportunamente, y definitivamente pues evitar el ingreso ilegal de ganado de Nicaragua, porque también Nicaragua ya tiene el problema. Entonces es una serie de medidas, pero más tarde que temprano vamos a tener que volver a implementar el programa de mosca estéril. Nos han dicho que hay 4 casos confirmados. Sí, y sí. Yo también, allá en la región por donde yo vivo, les recomendaba de que todo carro que venga con ganado puede ser de la misma región, de zona fronteriza, entre Troje y Nicaragua, revisarlo. Pero no digamos el que venga y se revisa. No, es que solo de repente revisan en la mañana y en la tarde ya les pasó. Y el que debe tener el control es la SAC. Es la SAC, o sea, SENASA. Pero yo para mí tienen que ser, como dije el ingeniero Cerritos, tienen que ser enérgicos, poner una campaña en la zona fronteriza. Más postas de control y verificación. Para que las postas de control generen resultados. De lo contrario, esto se va a difundir tanto en el país que de repente va a ser mucho más difícil. Julio, la pregunta obligada, ¿está incluido en el presupuesto esta situación que no estaba prevista? Casi seguro que no. Y los 222 millones que tiene SENASA no le van a ajustar para poder ahora atender una situación que no estaba prevista. La ministra dijo el otro día una razón que me alegró, que dijo que estaban esperando que le aprobaran el decreto de emergencia para meterlo ante el presupuesto. Entonces de repente ahí puede haber... Va a necesitar una modificación. ¿Sí? Y es un elemento que hay que considerarlo para no confundir. Una cosa es lo que hemos conocido históricamente como el tórsalo y otra es el gusano barrenador. Son dos moscas diferentes. Moscas, pero especies diferentes. El barrenador necesita la herida para poner sus huevos. Y el tórsalo puede ser en un tejido vivo, picar e ingresar. Entonces hay que, por eso, tener el cuidado en semovientes heridos. Es correcto. La revisión de heridas es oportuna y en mascotas también, en equinos. ¿Verdad? Correcto. En caprinos. No es propio no solo es de la bovinos. res. No, bovinos, equinos, caprinos, mascotas. Entonces es importante vigilar las heridas. Solo ponga en Google diferencia entre tórsalo y barrenador y ahí le va a dar todas las diferencias por qué no es lo mismo. Muy bien, gracias. El ingeniero Guillermo Cerritos, ex director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, y Dulio Medina, un productor de años del Valle de Jamastrán, actualmente presidente del programa, que nos ha acompañado esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.